Pero antes de iniciar vamos a orar. Amado Señor, poderoso Rey, una vez más nos presentamos ante ti como tu cuerpo, Señor, como tu pueblo, para que seas tú, Señor, usándonos, para que seas tú, Señor, permitiendo que todo nuestro ser esté concentrado en la noche de hoy, en las predicaciones, Señor, que van a haber. Me presento, Señor, de manera particular, para que me seas usando, Señor, para la exposición de tu palabra, a fin de que todo lo que diga, que todo lo que enseñe, Señor, sea conforme a lo que tú, Señor, has querido decir, al dejarlo plasmado en tu palabra. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hoy voy a predicar el pasaje que leí en la oración. ¿Sí sabe cuál es, cierto? Vamos para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nuevamente vamos a leer toda la porción que leí hace un momento, que es desde el versículo 8 hasta el versículo 20, para poder entrar un poco en contexto de lo que estaba sucediendo. Pero en la noche de hoy voy a predicar solo un versículo, si Dios me lo permite. Y es el versículo 14, me voy a centrar en el versículo 14. Entonces quiero que vayamos a Lucas capítulo 2. Vamos a leer el contexto del 8 al 20. Y dice la palabra de Dios. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué quise leer todo el contexto? Se lo dije al inicio y lo repito, porque quiero que veamos lo que estaba sucediendo en el momento de la historia. Y algo interesante es que esta porción de la Escritura no es una parábola, no es algo que Lucas está imaginando, sino que fue un suceso real. Fue un hecho real, fue un hecho tangible, fue un hecho donde se puede registrar personajes, lugar, se puede situar desplazamiento de un lugar a otro, se pueden registrar esa recepción que estaban recibiendo las otras personas de los pastores. O sea, tenemos argumentos suficientes para decir que esto es verdad. En otras palabras, esta manifestación que vieron los pastores y este cántico que vamos a estudiar ahora fue algo verdadero. Fue algo verdadero. Y para eso quiero que nos enfoquemos en el versículo 14, porque si no, no me alcanza el tiempo. Versículo 14. Dice la palabra de Dios: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchos han registrado este cántico como el primer himno entonado en la Navidad. En esta fecha que nos gusta entonar himnos, cánticos navideños, mire, aquí está el primero. ¿Entonado por quiénes? Por los ángeles. Pero en este himno o cántico, de manera muy general,
vamos a ver que los ángeles nos están mostrando dos verdades que están sucediendo en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este solo versículo vamos a dividirlo en dos partes, o dos acontecimientos. El primer himno entonado nos está mostrando dos verdades que estaban sucediendo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera es la primera parte del versículo. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Otras versiones, solo la primera parte. Dice acá: alaben a Dios en los cielos. Alaben a Dios en los cielos. Tu versión. Gloria a Dios en el cielo más alto. Gloria a Dios en el cielo más alto. Bien, las traducciones están bien. Y lo interesante es que lo que hace aquí los ángeles es darle gloria a ¿quién? A Dios. A Dios. Pero es que lo que ellos estaban haciendo es que estaban mostrando que por el nacimiento de Jesús, el nombre de Dios está haciendo ¿qué? Glorificado. Ese es el primer acontecimiento o verdad que estaban mostrando los ángeles. Al Jesús nacer, estaba por su nacimiento glorificando el nombre de Dios. Es ahí donde dice gloria a Dios en las alturas o gloria a Dios en los cielos. Está diciendo, mire, aquel niño que acaba de nacer es el verdadero Dios, pero también verdadero hombre, pero por su nacimiento el Dios Padre está siendo ¿qué? Glorificado. Glorificado. Y no solamente podemos hacer un registro bíblico de que el nombre de Dios es glorificado cuando Jesús nace, sino también cuando Jesús muere y durante toda su vida. Pero estamos viendo solo el nacimiento, ¿no? Aquí el Jesucristo, el propósito principal, no es como muchas personas quieren mostrar que Jesús vino al mundo para traer bendición a su pueblo, sí es verdad, que para traer el perdón de pecados a su pueblo, sí es verdad, pero vemos que el propósito principal del nacimiento de Jesús es uno. ¿Y cuál es? Glorificar el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Dios. Es bien interesante porque aún el mismo Dios estaba en su nacimiento glorificando a Dios. Y si nos acordamos un poco del profeta Isaías, acordemos que Isaías dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso hace referencia aquí a nosotros. Pero Cristo mismo estaba glorificando ¿a quién? A Dios. A Dios. O sea, no hay un suceso más grande y los ángeles lo registran diciendo, mire, si ustedes todavía en duda de glorificar el nombre de Dios, vea el nacimiento de Cristo. Vea el nacimiento de Cristo. Cristo nació para glorificar a Dios. ¿Tienen más argumentos? No los hay. No los hay. Y por eso los ángeles lo dejan plasmado. Gloria a Dios en las alturas. Y sigue el versículo. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El segundo acontecimiento sucede en la tierra. Uno en el cielo, el otro en la tierra. ¿Cierto? El primero glorifica a Dios. Y el segundo, vamos a verlo. Aquí en la tierra sucede algo espectacular que dice, en la tierra paz. En la tierra paz. Aquí no se debe que interpretar como muchos lo hacen, como una paz universal para todo el mundo. No. Aquí más bien es el resultado de la paz con Dios para aquellos que justificados por Cristo. Esa es la paz que está mostrando aquí el cántico de los ángeles. En la tierra paz. Va a haber paz y van a tener paz todos aquellos por lo cual vino a nacer
este niño. Yo le decía a mi papá, con este versículo tengo para predicar como 2 domingos, durante toda la hora. Porque es tan interesante cómo por el nacimiento de uno hay paz. Pero ¿para quiénes? Para aquellos por el cual ese uno vino a morir. Para cual ese uno vino a dar su vida y a justificarnos gratuitamente. Y vayamos un momento a Romanos capítulo 5, versículo 1. No quiero que perdamos Lucas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está tomando la misma idea que está introduciendo aquí el evangelista Lucas con el cántico de los ángeles al decir en la tierra paz. ¿Paz para quiénes? Para aquellos que son justificados. La paz de Dios para aquellos que son justificados gratuitamente. ¿Por quién? Por Jesucristo. O sea, el acontecimiento está dividido en dos. Nace Cristo y lo primero que hace es glorificar el nombre de Dios. Pero al mismo tiempo los ángeles están diciendo, mire, pues este niño le va a traer paz a todos aquellos que creen en Él, que van a ser justificados por Él. Recordemos de la condición del ser humano, está destituido de la gloria de Dios, enemigo de Dios. ¿Y qué viene a hacer Cristo? A volvernos en amistad con Dios, a cerrar esa brecha. ¿Cómo lo hace? Por su muerte, justificándonos por su muerte. Y por su vida nos da vida a nosotros, y es ahí donde tenemos paz para con Dios. Ahora sí, podemos decir paz en la tierra, paz. La tierra, paz. Y sigue la Reina Valera: buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Muchos dicen en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad, pero esa es una mala interpretación y el texto no lo dice. Ahorita vamos a ver por qué. El texto es muy claro que dice en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Párame. Ahorita voy a poder leer las 2 versiones que hay diferentes y vamos a ver lo siguiente. La mejor forma de traducir este versículo o esta sola parte es que el Señor se complazca soberanamente de los hombres. Ahora sí, quiero las 2 versiones que me la lean y termino la explicación. Las 2 versiones, Puyo y mi amor. Y es el versículo 14, ¿verdad? Sí, solo el 14 en la segunda parte. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Amén. Amén. La paz no es una recompensa para aquellos que tienen buena voluntad. La paz de Dios no es una recompensa para aquellos que tienen buena voluntad. ¿Por qué razón? Porque ninguna persona aquí en la tierra tiene buena voluntad en sí mismo. Es algo imposible. Sino que la paz de Dios es un regalo gratuito para quienes son objetos de su buena voluntad. Y es lo que podemos aprender de este pasaje. Vuelvo y repito, la paz de Dios es un regalo gratuito para quienes son objetos de su buena voluntad. Y es lo que está diciendo la Biblia. La paz que va a haber en la tierra es para aquellos en quienes el Señor se complazca. O para aquellos que el Señor ponga su buena voluntad. Listo.
se acabó el discute. Vemos como un cántico de 1, 2, 3 estrofas, 3 renglones, tan profundo, muestra dos verdades. Una, Cristo nace para glorificar a Dios. Y la segunda es que Cristo nace para traer paz. ¿A quiénes? A quienes el Señor se complace darles esa paz. Y ese es el primer himno cantado en el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 14. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque has permitido, Señor, ver esta verdad, que tu paz, Señor, la paz que tú viniste a dar aquí en la tierra, es para aquellos en que tú te complaces, Señor. Para aquellos, Señor, en los que tú tienes complacencia y tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Aquellos, Señor, que por tu gracia nos justificaste gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que sigamos atentos y dispuestos a escuchar tu palabra a través de los otros predicadores. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Invitamos al segundo predicador de la noche de hoy, que es nuestro hermano Alonso. Buenas noches, iglesia. Bueno, en estos tiempos de Navidad vamos a continuar con la predicación. Los invito a que vayamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Y voy a leer para ustedes. Dice Romanos 14: reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Unos creen que se pueden comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se pueden comer verduras. El que coma toda clase de alimento no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Y aquel que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos, pues si Dios lo aceptó así, tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo, y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Otro caso: uno piensa que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le dé más importancia a un día que al otro lo hace para agradar a Dios. El que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo lo hace también para el Señor y le da gracias. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él, como está escrito. El Señor dice: prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Hasta el versículo 12. Bueno, una pequeña hora. Romanos 14, del versículo 1 al 2. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Gracias porque no soy digno de estar acá. Sin embargo, tú has querido de que yo exponga, Señor, tu palabra. Dame la sabiduría, Señor, suficiente para poder explicarla, Señor, con sencillez. En Cristo Jesús. Amén. Bueno,
este capítulo y este tema lo traje a colación porque es algo que se ve mucho en este tiempo de Navidad, y es la situación de las diferencias. Hay diferencias entre, bueno, si la Navidad se debe celebrar o no se debe celebrar. Y algunos dirán que en la Navidad, en este tiempo, es donde más se comete pecado. Y si tú vas a las estadísticas, es donde más mueren gente. De modo que entra como esa clase de discusión si celebramos la Navidad o no celebramos la Navidad. Entonces, pues este pasaje es claro. Sin embargo, quiero que vayamos un poquito más a fondo y lo miremos desde un punto histórico, que es lo que marca la tendencia de muchos hermanos en la fe, de que piensan que no se debe celebrar la Navidad, o algo otros que sí se debe celebrar la Navidad. Por lo menos 3 percepciones acerca de la Navidad. Y por supuesto, siempre van liderados por personajes que marcaron la historia en el protestantismo, en el cristianismo, y entre ellos vamos a tener, hemos nombrado muchos acá muchas veces, a lo que es a Lutero, a lo que es a Calvino, y también le vamos a agregar a otro señor que se llamó Zwinglio. Así que vamos a hablar de esos 3 personajes. El primero, Lutero. Lutero estaba totalmente de acuerdo y decía que debía todo el pueblo cristiano celebrar la Navidad. Y se puede presentar muchos argumentos en la Biblia. Acá acaba el pastor Felipe de darnos cómo los ángeles glorificaban y cómo era como esa fiesta, ese regocijo de que Cristo naciera. Se puede ver también por allí cuando los sabios del Oriente fueron a visitar a Belén cuando Cristo nació. Y se puede tener referencias más de pastores también. Entonces, de esta forma, Lutero decía, mire, hay que celebrar la Navidad. Y como lo menciona en Romanos 14, para él no era un día como cualquiera la Navidad. No era un día como cualquiera, era un día especial. Para Lutero era un día especial la Navidad. Así que a él no se le pasaba por la mente de que, no, la Navidad está bien ya. No. Y él promulgaba esto. Y su mes favorito era este de Navidad. Y le gustaba salir a predicar y era con tal regocijo. Tenemos esa percepción. Por otro lado está el señor Zwinglio, totalmente en contra de la Navidad. Totalmente en contra de la Navidad. Ese señor fue tan influyente que allí en la provincia, allí donde él habitaba, incluso se estipuló en el estado de que se debía prohibir la Navidad, y en algunos años se prohibió festejar la Navidad. ¿Cuál era el argumento de él? Simplemente en la Biblia no aparece como lo mismo que aparece en la Santa Cena, que se debe celebrar continuamente. Y aquello que no esté escrito literalmente en la Biblia, yo no lo hago. Y yo prohíbo a todos los demás que lo hagan. Ese es el pensamiento de la línea de este señor. Ahorita hay un tercero, y este tercero pues es Calvino. ¿Qué dijo Calvino? Es lo que leímos en Romanos. Si para usted alabar al Señor es celebrar la Navidad, celébrelo. Si usted tiene algún problema y consultado con su congregación, no alaban o no festejan la Navidad, es decisión de la congregación.
Y es que de eso no depende la salvación. De que usted celebre la Navidad o no celebre la Navidad, de eso no depende la salvación. Además que ni siquiera hay fecha como tal. Nosotros conmemoramos y nosotros celebramos aquel acontecimiento, pero esos somos nosotros. La cuestión es que eso es un tip, esto no es tanto, sino que es un tip para la vida práctica, porque aún dentro de esta ciudad hay gente que no, y hay hermanos que no celebran la Navidad. Entonces, ¿cómo usted puede responder ante aquel que no celebra la Navidad y aquel que está en contra de la Navidad? Y no estamos hablando acerca del mundo, no, estamos hablando dentro de la iglesia cristiana, dentro de los mismos reformados. Entonces, ¿cómo usted respondería? Porque si yo le digo a un hermano que rechaza la Navidad, que tiene la línea de pensamiento de Zwinglio, le digo, hermano, feliz Navidad, y con toda la alegría y con todo el entusiasmo, ¿cómo va a recibir eso? O sea, ¿cómo va a recibir eso? Eso es cierto, eso es una ofensa. Me cacheteó prácticamente. Es una ofensa total. ¿Para qué? Pero en sí, ¿qué dice la Escritura? O sea, no es un tema de salvación. Y quiero que vayamos y otra vez revisemos Romanos. Desde el versículo 5, por favor. Dice, otro caso. Unos piensan que un día es más importante que otro. Y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos lo hacen para agradar al Señor, pues da gracias. El que no come de todo lo hace también para el Señor y le da gracias. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿cómo usted respondería o cómo usted saludaría en estos tiempos de Navidad a un hermano que no comparta lo mismo que nosotros compartimos? La cuestión no es lo que estaba haciendo Zwinglio y lo que estaba haciendo de pronto Lutero, porque allí solamente lo único que va a hacer es dividir, y no es una razón para dividir. No es una razón. Hay que comprender. Si alguien no celebra la Navidad, si un hermano no celebra la Navidad y tiene ese pensamiento, ¿cómo le diríamos? Buenas noches. Feliz mes de diciembre. Ya se aproxima el año nuevo, tal vez. Sí. Feliz año, sí. Le anticipo el feliz año. Eso. Con eso no va a herir a él y el otro tampoco lo va a ofender, y no se va a ver una discordia, no va a haber una separación dentro de la iglesia como tal. Porque es que no es un tema de salvación, es un tema por el cual nosotros debamos pelearnos. Hay mucho por qué pelear y cada día tiene su propio problema. ¿Para qué le añadimos más? Y más con los hermanos en la fe. Gracias, Padre Celestial, por permitirme, Señor, compartir este mensaje. Permítenos que tengamos eso en cuenta, Señor, y que esa unión entre los hermanos, Señor, dentro de tus hijos, no se dañe por cosas mínimas o cosas que simplemente se difieren, Señor, de que uno diga que sí y otro que no, sino que haya una armonía y que todos estemos
afirmados en el principio bíblico, que es la sola escritura, lo que tú dices, Señor. Y lo que tú dices es que si alguno tiene un día más por otro, que con esto alabe al Señor. Si por otra parte otro no tiene un día más que el otro, que también por esto alabe al Señor. Al fin y al cabo, muertos o vivos, somos de ti. Amén. Bueno, seguimos ahorita con el predicador Jordan. Buenas noches, iglesia. Quiero que me acompañe con una oración. Amado Señor, Padre Santo, gracias por esta noche. Estamos siendo edificados y te pedimos que en este momento también seamos edificados con tu palabra, aprendiendo acerca de ti, de cómo podemos ver tu gloria en la Escritura. En Cristo Jesús. Amén. La ironía, como todos la conocemos, resulta siendo algo negativo en ocasiones. Incluso, alguno podría pensar que un hijo de Dios no debería tener tal actitud de ironía, porque podría llegar a ser sarcástico. Pero entre el sarcasmo y la ironía hay una gran diferencia, y prácticamente el sarcasmo se trata de herir, mientras que la ironía se trata de una burla, pero disimulada, ¿sí? Ahora, el caso que yo traigo esta noche no es una ironía de las malas, sino es una ironía en la cual nos ayuda a ver la gloria de Dios. Una ironía que es utilizada como una herramienta literaria. Es un mecanismo literario que se utiliza para expresar algo mucho mayor en una historia. Este caso de ironía invierte las expectativas tanto para el lector como para el personaje. También crea finales inesperados, o incluso hay un final sorpresa. Hay una sorpresa, y de hecho eso es lo que caracteriza la ironía, que es algo inesperado. Y si nos preguntamos, entonces en la Biblia hallamos ironía, pues la respuesta es sí, como el mecanismo literario. La Escritura está llena es un libro hermoso y es rico en figuras del lenguaje, y entre ellas está la ironía. Un pastor una vez propuso que si aprendemos a ver la ironía en la Biblia, la gloria de Dios resplandecerá de una forma fresca y asombrosa ante nuestros ojos. Y además que en la ironía de Dios podemos ver la gloria de Dios. Así que hay muchos pasajes en la Escritura, y si pensamos en alguno para esta época, Navidad, Mateo capítulo 2, ¿cierto? Si usted lo ha leído, pues sabrá muy bien lo que sucede allí. Si no, lo puede ir leyendo. Yo lo traje como ejemplo a Mateo capítulo 2. ¿Y qué título tiene? Dice la visita de los magos. Sin embargo, el contexto es cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Entonces el capítulo 2 nos dice de entrada que ya nació Jesús. ¿Y qué pasa? Pues sucede que aparecen unos magos o unos sabios que venían del oriente preguntando por el rey que había nacido. Y fíjense que el que aparece allí es el rey Herodes. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Es como, y el rey Herodes, que siendo el rey de los judíos en ese tiempo, escuchando a esos magos o sabios que venían del oriente, hablando y proclamando que dónde estaba el rey que había nacido, nos muestra que de manera inmediata este capítulo inicia con ironía. Y una ironía grande, porque el rey Herodes no era cualquiera, este era el llamado Herodes el Grande. Con muchas luchas y con muchas batallas, este Herodes el Grande se ganó el título de ser el rey de los judíos. No fue fácil para él, pero se lo ganó con esfuerzo. Sin embargo, ahora escucha que nace un niño y
que es llamado el rey de los judíos. No va a ser, es. Inicia con ironía. Y el pasaje sigue, entonces el rey Herodes manda llamar a los principales, a los escribas, y les dice que busquen dónde es la profecía. Entonces él tenía algo de conocimiento. Y en la profecía se encuentra acerca de Belén, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén, la más pequeña. ¿Y la ironía cuál es? Versículo 6. ¿No eres la más pequeña? Eso es un tono de pregunta. Así que ha nacido un rey, pero está en el lugar más pequeño. Entonces, ¿qué hace el rey Herodes con estos magos? Les dice, miren, es allá en Belén, vayan, averigüen con diligencia el asunto. Cuando hallen al niño, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. ¿Qué pasa con los magos? Pues ellos, listo, van a Belén. ¿Qué sucede? Encuentran al niño que había nacido. ¿Y cómo lo encuentran? Dice el versículo 10 y 11. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces ellos llegan a Belén, la ciudad más pequeña, y encuentran el castillo donde había nacido este rey. No, ironía. ¿Dónde ha nacido? Pues Lucas sabemos que era en un pesebre, en un establo. Y fíjense, los sabios no eran cualquier persona, no eran magos hechiceros, eran sabios, tenían sabiduría. Sin embargo, estuvieron en el castillo de Herodes, pero para ellos ese no era el rey de los judíos. Ahora llegan a un establo y ese bebé que está ahí, sí es el rey de los judíos, es el rey. Esto es ironía. Algo interesante allí, en lo que termina esta ironía, es que, ¿qué pasa con los magos? Los magos son avisados que no se vayan por el mismo camino, es decir, que no vuelvan a Herodes, entonces ellos se van por otro camino. Esta parte de la ironía termina en que el rey Jesús es honrado, pero el rey Herodes es burlado. Y sigue el capítulo del versículo 3 en adelante, que al darse cuenta el rey Herodes, que fue burlado por los magos, hace una estrategia y piensa en matar a todos los niños que han nacido de menores de 2 años, y en todo Belén, pensando que con esa estrategia él iba a eliminar a aquel que ha nacido y que buscaban estos magos. Sin embargo, con esa estrategia el rey Herodes pues estaba haciendo nada más y nada menos que la voluntad de Dios. Vemos que esa estrategia que hizo el rey Herodes y todos esos acontecimientos que están ahí en el capítulo 2 ya habían sido dichos por Dios muchos, pero muchos tiempos atrás. Por ejemplo, acerca de la matanza, el versículo 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso lo dice el profeta Jeremías. Entonces, vemos que el rey Herodes se sintió burlado por los magos, pero detrás de todo nos podemos imaginar a Dios burlándose del rey Herodes. ¿Por qué? Primero, pues fue Dios el que les reveló en sueños a los magos que no volvieran a Herodes. Fue Dios el que les reveló a José que tomara a su hijo y a su mujer y se fueran para Egipto. Fue Dios también el que le dijo a José, cuando ya el rey Herodes había muerto, que volviera a su tierra. Así que de esto se trata la ironía. ¿Cómo se ve aquí la ironía? ¿O cómo se ve aquí la gloria de Dios? Pues en que su palabra se cumple. En que su palabra anunciada mucho tiempo atrás se cumplió al pie de la letra. Mientras Herodes hacía planes contra el rey Salvador, ya Dios con mucha anticipación había hablado, había dejado por escrito todo el final. Ahora, la ironía no solo se encuentra ahí en el nacimiento de Jesús, sino también en su muerte y en su resurrección. Porque el mensaje de que Jesucristo, el Salvador del mundo, muriendo en la cruz, eso es una locura. Sí, es una locura. Sin embargo, es esa locura de poder
que tiene el poder, es esa locura del mensaje que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Así es como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1. Y quiero que vayamos allá. 1 Corintios, capítulo 1, y desde el versículo 18 hasta el 31. Pero allí, más específicamente, se nos muestra la ironía del Evangelio. Así que en la ironía del Evangelio se expresa la gloria de Dios, se manifiesta la gloria de Cristo por medio de dos formas. La primera sería destruir la sabiduría de los sabios o manifestar la necedad del mundo, y la segunda es humillándonos. Leemos desde el versículo 18 hasta el 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí vemos claramente la ironía del Evangelio, cómo este mensaje, que para muchos es locura, es el mismo mensaje que para otros muchos es salvación. Este mensaje que para muchos es debilidad y que es tenido en poco, en realidad es poder de Dios para salvación. El mundo, en su sabiduría, rechaza la sabiduría de Dios, que es Cristo, pero a la final es la sabiduría del mundo que para Dios es necedad. Es decir, ellos dicen el Evangelio es necedad, pero a la final Dios dice, no, ellos son los necios. Y ahí la ironía. Los judíos piden señales, sin embargo se le dio la señal más grande que puede haber, y es Cristo resucitando de los muertos, pero no creen. Los griegos buscan sabiduría, pero se les ha mostrado la sabiduría de Dios, que es Cristo, y no la reciben. Aquí la ironía del Evangelio pone de manifiesto la necedad del mundo y lo absurdo del mundo. Y por otro lado, es exaltado y vemos la gloria de Dios en el poder del Evangelio para salvar, porque Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Además, tenemos también que la ironía del Evangelio nos humilla a nosotros. Ya hablamos de los que no creen, pero nos humilla a nosotros también. Versículo 26 hasta el 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso debe impactarnos, porque Dios nos ha escogido a nosotros para llevar ese mensaje, esa ironía. Y deberíamos sentirnos dichosos, ¿cierto? Pero recordar que no somos nada y que no éramos nada. Nada cuando el Señor nos llamó a su presencia. Para que a la final nos gloriemos es en el Señor. Y bueno, tal vez estemos pensando la ironía de la Escritura en estos tiempos, en Navidad. O sea, ¿cómo entramos ahí? Pues primero, que viéramos la gloria de Dios, la gloria del Evangelio, que podamos tener esos ojos de poder encontrar o tener a Dios detrás de la historia, cómo se burla de aquellos que se oponen a su mensaje, de aquellos que se oponen a su plan, a su voluntad, pero a la final la voluntad de Dios se hace. Hay ironía en la Escritura y nos manifiesta la gloria de Dios.
pero también que meditemos en estos tiempos de Navidad. Porque supuestamente el mundo celebra la Navidad porque nace el Salvador. ¿Sí o no? Pero lo celebran como si ese Salvador no fuera para ellos. O como si no supieran de qué los salvaría ese Salvador. O más bien, como si no hubiera nada por qué salvarlos. Es decir, celebran como si no hubiera un mañana. Celebran que nace y lo hacen como si no hubiera un mañana. Así que estos tiempos son muy irónicos, en realidad. Todo el mundo lo celebra. De hecho, el que dice que es ateo durante el año, a fin de año, ¿qué hace? Pues celebra. Crea o no. Se reúne en familia. Eso es celebrar. Lo celebra. Ironía. Y además, para no irnos tan lejos, cuando llega diciembre, ¿en qué pensamos nosotros? Cuando llega la Navidad, ¿en qué pensamos nosotros? Vacaciones, el estreno, regalos, compartir en familia. Y bueno, nosotros creemos que el Señor Jesucristo nació, realizó su ministerio, fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día. No celebramos una fecha exacta, sino que celebramos su nacimiento, el nacimiento del Salvador. El Señor Jesús no nace cada año. Pero al pensar en vacaciones, en compartir en familia, en el estreno, en regalos, ¿en quién estamos pensando nosotros? En nosotros. O sea, nace el Salvador, pero pensamos en nosotros. Al fin de cuentas, somos esos necios, débiles y menospreciados. Pero esos necios, débiles y menospreciados que Dios escogió así. Así. ¿Para qué? Pues para que anunciemos el Evangelio, aún en estas fechas. Aún en estas fechas, avergoncemos nosotros a los que se creen sabios. ¿Para qué? Para que nosotros avergoncemos a los que se creen fuertes. Porque el mismo mensaje que ellos rechazan es el mismo mensaje que nos ha salvado a nosotros. Ahora, yo no digo que no compartan en familia, no digo que no den regalos, yo estoy abierto a recibir si quieren. Lo que sí quiero decir es que en estos tiempos tan irónicos, donde los que creen que están haciendo bien al celebrar como si no hubiera un mañana, ahí estemos nosotros para anunciar la locura del Evangelio. Porque aún en el mundo cristiano, o en el mundo que se hace llamar cristiano o evangélico, enseñan a sus hijos que el niño Jesús trae regalos. Y eso es irónico, porque en realidad el mayor regalo, aún para esos niños, es Jesús mismo, que ya nació, que creció, y que murió y resucitó en la cruz. Que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Oremos para que sea el Señor dándonos sabiduría, esa sabiduría que es Cristo, que es el Evangelio, y que expandamos su gloria aún en estos tiempos tan irónicos. Amado Señor, Padre Santo, gracias porque tu palabra es hermosa, porque nos muestra tu gloria de manera tal que no esperaríamos, pero allí está. Nos humilla a nosotros, oh Señor, al recordarnos que no somos nada, que no éramos nada sin ti, y ahora somos algo, pero en Cristo. No por algo que nos podamos gloriar nosotros, sino por el Evangelio, sino en Cristo. Porque has hecho a Cristo en nosotros justificación, santificación, sabiduría y redención. De tal forma, oh Señor, ayúdanos que no nos gloriemos en nosotros, que nos gloriemos en ti, que podamos compartir la locura del mensaje, la locura de la predicación, que tu Evangelio sea proclamado aún en estos tiempos. Que a través de la ironía del Evangelio, Cristo sea glorificado. En su nombre oramos. Amén. Yo creo que termina el pastor Pedro, ¿no? Bueno, iglesia, es
un evento que programamos especial para este fin de año, para comunicar lo que debe ser para el creyente la Navidad. Y uno escucha cuando sale, escucha muchas opiniones acerca de lo que es la Navidad. Y lo que uno escucha en la calle es regalos, celebraciones, una botella de vino, propagandas por la televisión, anunciando un buen vino, una buena champaña y diciendo este es el verdadero sentido de la Navidad, esta es la verdadera esencia de la Navidad. Bueno, pues para ellos será esa el verdadera esencia de la Navidad. Pero hay algo bien importante y es que hay una profecía que escasamente alcanzaría a leerla, donde fue anunciada 700 años antes del nacimiento de Cristo, donde podemos mirar allí realmente cuál es el propósito y cuál es la verdadera esencia de esa Navidad. Y vamos a ir sin perder tiempo a Miqueas, capítulo 5. Miqueas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice así la bendita palabra de Dios. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nosotros miramos aquí la descripción que hace el profeta del lugar donde había de nacer aquel que traería esa paz. ¿Esa paz para quiénes? Para todos aquellos hombres que por la buena voluntad de Dios fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero algo bien importante es que el profeta hace una descripción de una ciudad como algo que casi nadie la tenía en cuenta. Una ciudad tan insignificante. ¿Con qué propósito? ¿Por qué no escogió Dios una ciudad como Roma, como el Imperio Romano, con poderío militar, que tenía el dominio en ese tiempo? ¿O por qué no escogió a Jerusalén, la ciudad principal? Y es que a nosotros se nos olvida que Dios todo lo que hace, lo hace con el propósito de que su nombre sea exaltado y que el orgullo del hombre sea humillado. Para que el ser humano no pudiera decir, o pudiera gloriarse de decir, es que el rey nació en esta ciudad porque era la más importante. A causa de nuestros grandes logros militares, triunfos. Por eso nadie puede jactarse de lo que ha recibido de parte de Dios, porque ninguno merecemos nada. Ese tiempo para muchos es tiempo de regalos, para muchos es tiempo de consumismo, y hay muchos que están en contra de ese consumismo. Pero ¿qué nos muestran los que están en contra de ese consumismo? En vez de tanto consumismo, ¿por qué no se reúnen y comparten en familia? Esa es la solución. Ese no es el objetivo de la Navidad.
Aunque yo no estoy en contra de eso, ni de las comidas, ni nada. De hecho, qué bueno que podamos compartir en familia y con los hermanos en la fe. Compartir una torta, unos buñuelos, un asado de cerdo, porque yo soy naturista, y yo no encuentro algo más natural que un cerdo. Bien natural, porque Dios lo creó. Pero ese no es el sentido de la Navidad. Y a muchos les gusta que se les den regalos. Y yo sería hipócrita diciendo que no me gusta que me regalen cosas. Pero el mejor regalo que recibimos o que conmemoramos en este tiempo es a Cristo. Por eso nosotros celebramos a Cristo. ¿El mundo a quién celebra? El mundo se celebra a sí mismo, porque se congregan y se reúnen en familia para hablar de sus logros, de sus metas para el próximo año, de sus planes, de sus propósitos. Pero no se reúnen para recordar el evento tan importante que estamos celebrando, que es el nacimiento de aquel que aún sin merecerlo nos regaló esa salvación tan grande. Esa salvación tan grande que la mayoría aún del pueblo cristiano desprecia, menosprecia. ¿Por qué te escogió Dios? ¿Qué hiciste para ser merecedor de esa salvación? Por eso la Escritura dice, para que nadie se jacte en su presencia. Y no pueda decir, es que es porque yo soy el mejor predicador de la iglesia, de la congregación. Es que yo soy el mejor diezmador de la congregación. Es que yo soy el primero que llego en la congregación. Es que yo soy el más estudioso de las Escrituras en la congregación. La Escritura nos encierra a todos en que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguien es merecedor de esa salvación tan grande? Pero dice la Escritura, continúa Romanos 3, versículo 24 diciendo, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso nosotros celebramos su nacimiento, celebramos su ministerio, celebramos su muerte, celebramos su resurrección, celebramos a Cristo, celebramos a Cristo. Y debemos aprovechar todo tiempo, todo momento de comunión con las demás personas para compartirles esa locura de la predicación. Porque como bien enseñaba el hermano Jordan, 1 Corintios 1:18, porque a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque la palabra de la cruz es locura ¿para quiénes? Para los que se pierden. Es una locura, porque están perdidos y ellos tienen es otra sabiduría. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, esto es a nosotros los que hemos creído, es poder de Dios. Es poder de Dios. Ese es el poder con que Dios nos reviste a nosotros cuando celebramos a Cristo, cuando celebramos su venida, cuando celebramos su salvación.
Cuando no nos reunimos para celebrarnos a nosotros mismos, que es lo que hace el mundo. Se congregan a celebrarse a sí mismos, no a Cristo. Tenga en cuenta esto, iglesia. La esencia de la Navidad no son los regalos. La esencia de la Navidad no es la champaña, no es el pavo, no es el asado, no son los buñuelos, no es la natilla. La esencia de la Navidad es Cristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Vamos a terminar y todos vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 117. ¿Por qué? Porque es donde Dios, nosotros vemos que con este acontecimiento, Dios ha engrandecido sobre nosotros sus misericordias. Por eso, qué bueno que todo el mundo aprovechara este tiempo. ¿Para qué? Para alabar a Jehová. Por esa razón, porque ha engrandecido sobre nosotros sus misericordias. Así dice el Salmo, es un salmo larguísimo. Tiene solamente 2 versículos, vamos a leerlo todo. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros sus misericordias. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. Miren lo interesante. Qué bueno que nosotros en este tiempo celebremos su nombre, alabemos su nombre. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde Él ha engrandecido sus misericordias, dando a su Hijo unigénito, no con el propósito de nacer, sino con el propósito de morir por nosotros, pagando nuestra deuda y dándonos una libre entrada ante el trono de la gracia. Feliz Navidad, iglesia. Que Dios lo continúe bendiciendo grande, grandemente.